Ada Colau, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien. ¿Cuáles son las primeras medidas que adoptaríais en caso de que llegarais a gobernar en Barcelona? Pues hace poco presentamos lo que hemos llamado un plan de choque para los primeros meses de gobierno, donde preveemos 30 medidas que son ambiciosas pero perfectamente viables, básicamente en tres grandes bloques que nos parece que el contexto de excepcionalidad es lo que requiere, ¿no? Por un lado, evidentemente, generar empleo, porque tenemos más de 100.000 personas en situación de desempleo en Barcelona y se han perdido 50.000 lugares de trabajo en los últimos 4 años. Entonces, claramente es una urgencia y hay que crear empleo, pero no de cualquier manera ni en cualquier sector, sino apostando ya por sectores estratégicos para el futuro de la ciudad, ¿no? Entonces, ahí decimos que hay que apostar por el comercio de proximidad, por las energías renovables, por la gestión sostenible de los residuos, por la rehabilitación energética en esos sectores estratégicos. Luego, evidentemente, está la emergencia social, hay que garantizar derechos básicos, hay que parar desahucios, hay que acabar con la pobreza energética, hay que garantizar el derecho a la alimentación, y para eso hemos puesto también una serie de medidas. Y luego hay un tercer bloque que también es fundamental, que es democratizar la institución. O sea, tenemos un problema de opacidad, tenemos un problema de privilegios, tenemos un problema de dietas injustificadas, y eso también depende solo de la voluntad política. O sea, se puede acabar con los coches oficiales, con las dietas, se pueden reducir o limitar los sueldos privilegiados de algunos cargos públicos. Todo eso, nada más llegar, se puede hacer si hay voluntad política. ¿Cómo han confeccionado el programa? ¿Qué papel ha tenido la participación ciudadana? Nosotros lo que estamos planteando es que la participación debe ser una forma de gobernar, no debe ser ni una concesión puntual, ¿no?, que es lo que hemos vivido hasta ahora. La participación se entendía como una política sectorial donde la institución de turno, de forma, digamos, con su gracia, decidía cuándo podíamos participar, en qué temas podíamos participar, y normalmente la participación se ha limitado al derecho a la pataleta, pero no a la decisión, ¿no? Entonces, nosotros lo que decimos es que eso, aparte de ser poco democrático, o sea que tenemos ganas de participar más como ciudadanía, pero es que además es poco eficaz. O sea, si se escuchara más a la ciudadanía, seguramente nos habríamos ahorrado unos cuantos problemas que hemos tenido. En Barcelona en Comú habéis decidido finalmente que tu rostro aparezca en la papeleta para el día de las votaciones. ¿Quién me lo iba a decir? ¿Qué os ha llevado a esto? Me lo dicen a mí hace un año y no me lo creo. Bueno, nos ha llevado pues, el contexto en el que estamos, ¿no?, que es un contexto donde pues, somos una candidatura nueva, que muy poca gente conocía, digamos, porque hemos aparecido hace pocos meses, pero encima hemos tenido obstáculos extraños, ¿no?, en todo este proceso. Uno fue que después de presentarnos como Guanyem en Barcelona, pues apareció un mafiosillo y nos registró el nombre de partido. Entonces, a muy pocos meses de las elecciones hemos tenido que cambiar de nombre. O sea, si ya teníamos pocos recursos y poca estructura para darnos a conocer en poco tiempo, a pocos meses hemos tenido que cambiar de nombre y pasar a llamarnos Barcelona en Comú. Entonces, claro, hay un problema de conocimiento de la candidatura y del nombre de la candidatura. Entonces yo no he intervenido para nada en la decisión porque no he querido condicionar, y la organización, simplemente con criterios prácticos de que la gente pueda reconocer la papeleta, en la medida en que yo soy mucho más conocida, mi cara es mucho más conocida que el nombre de la candidatura, para facilitar, ¿no?, el acceso a la papeleta, pues a efectos prácticos se ha tomado esa decisión. El alcalde de Barcelona ha dicho que él representa el orden y Barcelona en Comú el desorden. Que, sí, bueno, parece que hay diferentes modos de entender el orden y la estabilidad, ¿no? Totalmente, sí, sí. No, nosotros precisamente, si hemos tenido que hacer desde la ciudadanía una candidatura como Barcelona en Comú, es para hacer frente a su desorden, ¿no?, a que llaman orden ellos, ¿no?, a vulnerar derechos fundamentales, a que Barcelona sea líder en desahucios, a que un 10% esté sufriendo pobreza energética mientras tenemos unas empresas eléctricas y de agua que están haciendo beneficios multimillonarios, a que se le pongan alfombras rojas a directamente la mafia, porque por ejemplo en Barcelona, en plena crisis, el ayuntamiento ha privatizado el puerto histórico de Barcelona para hacer un puerto de lujo, para que vengan los yates más grandes del mundo, que evidentemente son de la mafia, porque ¿quién puede pagarse un yate con 2 piscinas y 170 metros de extensión? Entonces, eso para mí es desorden, ¿no? O sea, que la ciudadanía, que en una ciudad rica como Barcelona, porque es una ciudad donde se mueven miles de millones, no es una ciudad pobre, ¿no? A diferencia de otros lugares que lo pueden tener más complicado, en Barcelona se mueve muchísimo dinero. Lo que pasa es que cada vez está más concentrado en pocas manos, a costa de empobrecer a una mayoría y a costa de vulnerar derechos fundamentales. Entonces, que no se garantice la alimentación adecuada a los niños de nuestra ciudad, que se produzcan desahucios, que haya pobreza energética, para mí eso es desorden y es incluso violencia, ¿no? Ha dicho que no pactarán con los partidos del régimen. ¿Cuáles son esos partidos del régimen? Si hablamos de política de pactos, es llamativo que Convergencia y Unió, que luego habla del derecho a decidir, etcétera, su socio principal en Barcelona es el Partido Popular, y se ha aliado con el Partido Popular para impedir reiteradas ocasiones consultas ciudadanas. Entonces luego
hablan del derecho a decidir para no hablar de sus casos de corrupción y sus recortes, pero luego impiden el derecho a decidir cotidianamente en la ciudad de Barcelona. Bueno, pues este gobierno de Convergencia y Unió, que se ha apoyado mucho en el Partido Popular para hacer privatizaciones, para impedir consultas, etcétera, también ha contado con el Partido Socialista, con Esquerra Republicana, para hacer privatizaciones de los parkings, de las guarderías, del agua de Barcelona, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos que no vamos a pactar con siglas, ¿no?, o con partidos del régimen, que sería como una forma de resumir, que nosotros vamos a intentar ganar por la mayoría lo más amplia posible, porque creemos que efectivamente hay una mayoría social en Barcelona que quiere un cambio en las formas de hacer política, y luego la ciudadanía decidirá, obviamente, el 24 de mayo, pero lo que está claro es que en las encuestas se ve claramente que antes no había una alternativa al modelo actual de Barcelona, cada vez más desigual, precaria, con un encarecimiento de la vida, etcétera, y ahora se nos visibiliza como una alternativa. Eso es lo que están diciendo las encuestas, ¿no? Pues a partir de ahí, con lo que decida la gente, nosotros la alianza de pactos o de acuerdos será en base a programa y a modelo de ciudad, que es de lo que queremos hablar. O sea, más allá de siglas o de personas, queremos hablar de modelo de ciudad. Nosotros no pactaremos, por ejemplo, con quienes defendan privatizaciones de servicios básicos, de servicios públicos. Entonces ahí más bien les devolvemos la pregunta a los otros, ¿no? ¿Qué modelo de ciudad van a querer los partidos que finalmente salgan elegidos? ¿Con qué modelo se van a quedar? Porque claramente Convergencia lidera un modelo y Barcelona en Comú lidera otro. En todo caso serán el resto los que tendrán que decidir qué modelo apoyan. ¿Cómo interpretas el auge de Ciudadanos? Bueno, parecería el lobo disfrazándose de cordero, ¿no? En realidad, en el Estado se habla de Ciudadanos como algo nuevo. En Cataluña ya no es tan nuevo lo de Ciudadanos, les conocemos ya de hace muchos años. En realidad, fíjate que en Barcelona, por ejemplo, ahora la candidata de Ciudadanos es una exdiputada del Partido Popular que lleva muchísimos años en política. Los que nos presenten como regeneración política a gente que lleva un montón de años y además con el Partido Popular, pues en Barcelona al menos creo que no cuela. Entonces creo que efectivamente han habido procesos de modernización de partidos de la derecha en Europa, y en España ya estaba tardando, ¿no?, donde tenemos un Partido Popular casposo y totalmente desfasado, y creo que efectivamente es una operación. Se ha llamado también a Ciudadanos el partido del IBEX, porque efectivamente luego en el programa económico, o sea, critican mucho la corrupción, pero si te fijas, critican la corrupción política, nunca apuntan contra los corruptores, ¿no? Y yo creo que eso ya es una señal muy clara de por dónde van las cosas. ¿Cuál es su opinión sobre Podemos? Pues Podemos, yo creo que es una herramienta, debe ser una herramienta de un proceso de revolución democrática que se está dando afortunadamente en este país, ¿no? Y ahí también creo que, como que la situación es muy difícil, muchas veces tendemos, ¿no?, a ver lo negativo, tal. Yo creo que también, caramba, nos tenemos que felicitar como sociedad en general, ¿no?, en el Estado, porque en una situación durísima de crisis, de desigualdad, de sufrimiento, de recortes, de corrupción, en otros países europeos han habido derivas fascistas, racistas, ¿no?, de un poco de guerra de pobres contra pobres, y creo que aquí, con el 15M, con las mareas, con la PA, ha habido una expresión que es la mejor expresión posible, ¿no?, que es en positivo, en cómo le damos la vuelta, en sí hay alternativa, en esto puede ser de otra manera. Entonces, de esa movilización general llega un ciclo electoral, ¿no? Entonces, Podemos es expresión de eso, de algo que se ha tejido entre muchas voces y muchas gentes diversas. Llega el momento electoral y entonces hay un grupo de gente, ¿no?, en Madrid que sabe leer eso muy bien y muy rápido e impulsa a Podemos. Entonces, Podemos es una herramienta que tiene que estar al servicio de esa movilización general, de esa revolución democrática, para quien mande, pues que sea realmente la gente. Entonces, en ese proceso, evidentemente, habrán pues derivas, imperfecciones, pero como nos pasará a todas las candidaturas, ¿no? Lo que yo creo que es muy importante es que todos tengamos claro que el sujeto protagonista de verdad no debe ser ni Podemos, ni Barcelona en Comú, ni Marea Atlántica, ni ahora Madrid, sino la gente, ¿no? Que todo esto es para que efectivamente democraticemos la democracia y que la gente pueda gobernar, ¿no?, y ser la dueña del destino colectivo. Entonces, mientras todas esas herramientas se llamen como se llamen, sean útiles a la causa común, bienvenidas sean. He oído que en el entorno de Barcelona en Comú hay mucho fan y mucho seguidor de la serie El Señor de los Anillos, sí, y que hay quien te compara con Frodo porque eres capaz de llevar el anillo sin corromperte. ¿Qué opinas? Bueno, es una broma simpática que tenemos en Barcelona en Común, ¿no? Que ahora que están muy de moda también las series, ¿no?, y que se habla, por ejemplo, de Juego de Tronos para hablar de la política, que entiendo que desde luego tiene similitudes y puede ser útil, ¿no?, como para hacer análisis político Juego de Tronos, pero en Barcelona, como decimos, que somos más del Señor de los Anillos, de juntar a mucha gente diferente, guapos, feos, altos, bajos, ¿no?, enanos, y entre todos pues intentar
controlar el anillo del poder, porque es la única forma que tenemos la gente común, ¿no? No tenemos poder político, no tenemos poder financiero, no tenemos poder mediático, no tenemos poder judicial, lo que tenemos es que somos muchos, ¿no? Entonces hay que juntarse y poner lo mejor de cada uno para conseguirlo. Si llegara ahora mismo un extraterrestre aquí, sí. ¿Cómo le explicaría cómo ha funcionado el modelo económico en los últimos años en Barcelona? Bueno, pues lo explicaría como un gran fracaso y como un modelo absolutamente miope, ¿no? Yo creo que el modelo que ha funcionado hasta ahora ha sido un gran engaño colectivo, donde también hay que hacer autocrítica como sociedad, en la medida en que nos hemos dejado llevar a ese engaño, pero el modelo básicamente es el de hacer el máximo beneficio a corto plazo, ¿no? La idea es dejemos hacer a la iniciativa privada que se haga el máximo beneficio a corto plazo, incluso a costa de mercadear con bienes de primera necesidad, que es algo que atenta bastante al sentido común, ¿no? Y bienes comunes que no deberían ser de nadie, como puede ser el agua o la vivienda, ¿no? O la sanidad o la educación, que son patrimonios colectivos imprescindibles para la vida, ¿no? Pues eso se ha convertido en mercancía. Se ha convertido en mercancía y se ha repetido el dogma hasta la saciedad, 24 horas en los medios de comunicación, en las tertulias, etc. Pues también hay que decir que para la ciudadanía no era fácil, ¿no?, resistirse a ese dogma, con la idea de que dejar hacer con ese tráfico de derechos y de bienes comunes beneficiaba a la mayoría de la población, ¿no? O sea, el dogma era dejemos hacer y dejemos que se haga negocio y que se especule porque todos ganaremos con este modelo. Pero resulta que eso era una gran mentira que ha saltado por los aires, básicamente, y ha sido un gran fracaso que ha provocado muchísimo dolor y sufrimiento, porque ha llevado a vulneración de derechos fundamentales, como en el caso de la vivienda, que es clarísimo, pero es que además ha sido un fracaso económico. O sea, ha hundido literalmente la economía del país y ahora estamos peor que nunca, precisamente por ese modelo cortoplacista que solo pensaba en hacer el máximo beneficio a corto plazo, ¿no? Entonces creo que es fácil sacar las conclusiones, aprender las lecciones y estamos a tiempo de hacerlo. Barcelona en Comú evita financiarse a través de los bancos para no depender de ellos. Os estáis financiando a través de crowdfunding. He visto el otro día que Berto Romero y Maruja Torres, entre otros, pedían apoyo y mostraban su apoyo públicamente. ¿Qué apoyo estáis recibiendo? ¿Cuánta gente ha participado en este crowdfunding aproximadamente, si tenéis datos? Sí, bueno, pues estaba alrededor de, creo, unas 1.700 personas y habíamos llegado a los 80.000 euros que nos habíamos puesto como objetivo y estamos muy contentos, porque esta es la política que queremos hacer. O sea, si estamos denunciando que uno de los principales vicios de la política actual, más allá de los casos de corrupción, ¿no?, que es como lo más espectacular y lo más periodístico, pero finalmente lo que hay detrás de los casos de corrupción, más allá de lo que esté tipificado como delito, es una forma de hacer política, ¿no? Y uno de sus principales vicios es la connivencia entre intereses privados y intereses públicos que se han acabado confundiendo, ¿no?, en beneficio de los privados, por supuesto. Entonces, y eso tiene que ver ya con cosas que, aunque sean legales, están mal, como pueden ser las puertas giratorias, ¿no?, que sería un ejemplo clarísimo, porque hace que quien está gobernando no lo está haciendo pensando en el interés general, sino en intereses suyos o de amigos suyos o de alguien a quien le debe algo, ¿no? Entonces, frente a ese vicio, que tiene mucho que ver con el poder financiero, seguramente el mayor poder que haya hoy, más que ningún parlamento, ¿no?, pues frente a ese gran poder que se ha apropiado de lo colectivo y de lo que debería ser común, claramente necesitamos independencia en la política. Y no solo en la política, también en los medios de comunicación, por cierto, ¿no? Entonces, claramente la connivencia entre poder privado, sobre todo financiero, poder político y medios de comunicación, que tienen un papel muy relevante en la política de hoy en día, esa falta de independencia ha generado absolutos desastres. Usted tiene un diario de campaña. Sí. El otro día leía una de las entradas que has escrito titulada Comer con un banquero. Y en ella dices, de repente te llegan invitaciones para comer o cenar con banqueros. ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo se gestiona? Pues yo creo que sobre todo con transparencia, ¿no? Yo creo que, insisto, no hay que confiarse, nadie es perfecto ni infalible, y con lo cual, sabiendo eso, sabiendo la imperfección del ser humano, creo que cuantos más ojos mejor, eso seguro, y la gestión colectiva mejor que la individual, porque ya sea por debilidades individuales o simplemente por inercias o por comodidad, es muy fácil, ¿no?, que se produzcan situaciones poco claras. Entonces, lo mejor es la transparencia, ¿no? Tampoco eso es garantía absoluta de todo, pero es seguro un primer paso, ¿no? Entonces, ningún problema en reunirnos con todo el mundo. O sea, queremos gobernar la ciudad de Barcelona y, por lo tanto, encantados de reunirnos y escuchar a todo el mundo, también a banqueros y a directivos de multinacionales, con quien sea, con el lobby hotelero, con quien sea. Nos podemos reunir con todo el mundo, pero que la ciudadanía lo sepa,
porque precisamente que la ciudadanía no sepa el acceso que han tenido estos lobbies al poder político hace que la ciudadanía no haya podido pedir explicaciones al poder político. Entonces, si se sabe, ¿no? Yo ese post lo acompañé de una agenda donde publico no solo los actos públicos, sino todas las reuniones que tengo. Y cuando, por ejemplo, hice público que me reunía con el lobby hotelero, hubo mucha gente que me dijo, ¿qué tal ha ido la reunión? ¿No? Entonces yo les expliqué cómo había ido la reunión. Pues es algo tan sencillo como eso, que no cuesta dinero, pero la transparencia ya hace que las rutinas, las inercias que se generan sean otras diferentes a las que teníamos antes. Estos días ha circulado mucho por las redes sociales un vídeo magnífico, he de decir, donde cantas el run run. El run run. El run run es defender el tiempo. Y he leído en tu página de Facebook que dices, porque más allá de los resultados electorales, lo que nunca me perdonaría es dejar de ser quien soy por miedo a perder un puñado de votos. Por eso has hecho este vídeo en el que sales cantando. ¿Cómo hacer para que la política no te cambie? Pues bueno, evidentemente a nivel personal creo que tienes que tener claros tus prioridades y tus objetivos en la vida, pero otra vez creo que la clave está en lo colectivo, ¿no? Es muy fácil que tú sola te equivoques, o que pierdas el norte, o que te olvides de algo, o que entres en contradicción, ¿no? Mientras estés trabajando de forma colectiva será más difícil que eso suceda y nos iremos avisando los unos a los otros, ¿no? De cuidado con esto, cuidado con lo otro. Entonces creo que eso no hay que olvidarlo nunca. Y a mí del vídeo, otra de las cosas que quiero destacar es que, bueno, aparte de que salga yo, en realidad es una muestra más de las miles de cosas preciosas que están sucediendo en este proceso, y que yo siempre digo que esto permite decir que ya estamos ganando, ¿no? Que más allá de los resultados electorales, que no hay que olvidar que son un pasito más, pero que no vamos a ganar del todo ganando elecciones, o sea que luego hay que confrontarse con poderes fácticos, habrá que seguir movilizándose, y nos queda mucho trabajo, o sea, esto no se resuelve en un año electoral, ¿no? Queda mucho trabajo por delante. Pero en este proceso, si realmente lo hacemos intentando ya cambiar las formas de hacer política en el mismo proceso y no esperando llegar al poder, ¿no? Que sería un error del pasado que no habría que repetir, en realidad se producen milagros cotidianos, ¿no? Como es, por ejemplo, este vídeo que es de un artista de internet, que es el que hizo el vídeo del Caloret, ¿no? Que se hizo muy famoso, que quiso colaborar, y entonces, haciendo broma, pues salió la idea de grabar el vídeo. Yo simplemente grabé unas frases, en realidad no canto, es el artista que luego hace que parezca que cante, ¿no? Y quiso colaborar, pues también hay músicos, bailarinas, ¿no? Y de un trabajo colectivo, y de que cada uno, o sea, de estos procesos es maravilloso ver cómo viene, pues eso, una maestra, una escritora, un diseñador gráfico, un informático, un cantante, y todo el mundo quiere poner su granito de arena, ¿no? Entonces, en la medida en que tú hagas un proceso abierto, que realmente sepa aprovechar eso, es cuando realmente puedes ganar, ¿no? Y yo creo que ahí a los partidos políticos más tradicionales sí que les estamos dando una lección, ¿no? De ese hacer razón, eso querer controlarlo todo, querer mandar, que nada se te escape a tu control, en realidad te hace perder, en realidad te hace que al final no aproveches las maravillas, ¿no? Que se dan en nuestro entorno, en la ciudadanía, que tiene muchísimo para dar, ¿no? La revolución tiene que ser compatible con la felicidad, ha dicho tu profesor, el que fue tu profesor, Vicent Molina. Sí. Aquí en Ahora Madrid he oído a alguna gente joven de la agrupación ciudadana Ahora Madrid que dicen que la política tiene que ser compatible con la vida. Totalmente. ¿Es compatible con la vida? Incluso en campaña electoral puede ser. ¿Cómo lo haces para conciliar siendo madre? Y bueno, está diseñado para que no sea conciliable, es así, o sea, claramente, porque fíjate que yo, que venía ya de un activismo político intenso, ¿no? Con la vivienda, con el tema de la paz, que había tenido ya una sobreexposición mediática, con lo cual eso no me venía de nuevo, y me sentía preparada en ese sentido, ¿no? O sea, era mucha responsabilidad, dudé si dar el paso o no, pero por otros motivos, no porque pensara que iba a ser mucho más que lo que ya había vivido, ¿no? Ya el PP me había llamado terrorista, no sé, digamos que ya tenía un nivel de intensidad que me hacía pensar que podía estar preparada, y en cambio me he equivocado, porque realmente cuando te acercas al poder se mueve mucha más miseria humana que cuando haces activismo social, ¿no? Donde no hay posibilidad de tocar el poder, y con lo cual la gente está pues realmente porque quiere y porque quiere aportar. Y entonces, además, eso, las campañas políticas están diseñadas por partidos políticos que tienen estructuras profesionales, que tienen mucho poder de influencia, que tienen mucho dinero, que tienen mucha gente liberada, y son inhumanas, o sea, son realmente inhumanas. O sea, yo este ritmo no lo podría aguantar muchos meses, porque no está hecho para que sea conciliable con la vida. Es un reto que tenemos, hacer que sí o sí sea conciliable con la vida, porque debe serlo, ¿no? Si no, acabará otra vez en pocas manos. ¿Qué relación le gustaría que tuviera Cataluña con España?
pues una relación de hermandad y de maravillosa convivencia y de procesos constituyentes complementarios que se potencian mutuamente, ¿no? O sea, está claro que Cataluña debe revisar su relación con España porque el modelo de Estado está caducado, o sea, es evidente, ¿no? Por razones históricas, por la transición como se hizo, y desde luego eso, con el último gobierno del Partido Popular, ya ha tenido una deriva autoritaria, regresiva, prepotente y chulesca, que se ha cerrado a cualquier diálogo, que ha hecho que efectivamente pues, había habido un movimiento por el derecho a decidir que haya crecido como la espuma, ¿no? Porque no podía ser de otra manera. O sea, cuando a ti te niegan la palabra y te niegan el reconocimiento de ser y de existir, pues evidentemente lo exiges 10 veces más, ¿no? Entonces ahora mismo es una relación que, insisto, yo nunca he percibido como un problema entre poblaciones, porque tanto por mi experiencia personal como la de todo mi entorno, nunca he visto un conflicto entre la gente, ¿no? De Cataluña o España, sino que es un problema de diseño del Estado, de poderes y de partidos, ¿no? Que han enquistado un problema seguramente con intereses de poder, que les interesa que haya un problema enquistado para que no se hable de otras cosas, ¿no? O lo que sea. En realidad, digamos, Convergencia y Unió y Partido Popular han sabido utilizar ese conflicto en beneficio claramente propio, ¿no? Para que no se hable de otros temas. Pero luego eso es paralelo a un proceso totalmente legítimo y real de la ciudadanía de reclamar que se les reconozca, ¿no? Con su identidad, su lengua y su derecho al autogobierno. Entonces el derecho a decidir para mí es un principio democrático irrenunciable, y de hecho candidaturas como la nuestra lo que están pidiendo es extender el derecho a decidir no solo al tema territorial, sino a muchas otras grandes cuestiones, como puede ser que no se privatice la sanidad en Cataluña o cómo acabamos con la corrupción, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la movilización por el derecho a decidir, toda España la debe ver como algo positivo, porque es el derecho a decidir de todo el mundo, ¿no? Cuando defiendes derechos y libertades, los defiendes para todo el mundo. En caso de que llegues a ser alcaldesa, ¿qué sueldo tendrías? Pues después de un proceso participativo donde han participado centenares de personas, se estableció que nuestro sueldo máximo será de 2.200 euros. Si no fueras candidata de Barcelona en Comú, ¿qué estarías haciendo ahora, Ada? Uy, pues tengo un montón de vidas posibles. De hecho, tengo cientos de libros pendientes de leer que espero poder leer algún día. Hace años que no voy al cine. Hay un montón de activismo social por hacer. Y tengo un hijo maravilloso de 4 años del que quiero disfrutar y al que no pienso renunciar. O sea que ya solo con esto y con muchas otras cosas que te podría decir, tengo un montón de vidas posibles y espero poder hacerlas y disfrutarlas. O sea que entiendo que el paso por la política debe ser por la política institucional, ¿no? Política es la vida en general, pero por la política institucional pues debe ser un paso limitado. Si ahora soy útil haciendo este papel y en este lugar, encantada de hacerlo, pero no tenemos que repetir errores del pasado y no hay que eternizarse en la política institucional. Debe ser un tránsito para luego hacer muchas otras cosas, que hay montones de cosas por hacer. Pues muchísimas gracias, Ada. Un placer.